Ez dakit, egize da, eure datozela oso partido txar baten jabe, Samamesen, lau eta utz galdu dabe, baina horregaitipe bai, igual zaila hau izango da, ez? Ja preparate datoz, ez? Eta ez dakit. Guk partioaren biogu, guk junbiga seguru, lortzeko garaipena, eta lortzen dugun, ez? Baina lehenengo eta ikustozu betizko plantile eta oso nada, ez? Atletike kontra jasandako jipoiaren ostean ze Betis espero duzu? Nik pentsatu aldatuko da, atxosera aldatuko da bila, ez? Sorprendu joztan, hain txarto jokatzien, Samamesen, egizia da, lehenengo gola euren atien sartu abien eta hor bajoi eukiko abien, baina gero ez abien goza asko ondo, ez? Eta azkenen ipentzuat atletiseko oso ondo irabazea abila partidu, horregaitik bebai pentsatot, horrek desioso egongo diela beste partidu jokatzeko, hori sensazioe korputzetik entzeko, ez? Eta ze Eibar ikusi nahi duzu? Gurot ikusi Eibar azkenengo partiduen pentsatot Getafen kontra ondo jokatu goinule, gure gauzak ondo ekie, gero irabazi galdu da asmatu edo ez, baina bentset ez jokatu Hueskan bezala. Taldie labur jokatu, leku gitxi lerro batetik bestera, gero gogua zeltzeko beste ara, eta hori ipintzen badugu, eta gure seleixen ez ba sartzen, pentsatot partio nahi gogule. Gola egitea oso asko kostatzen zaio taldeari. Kezkatzen zaitu Kike Garziaren baja? Bueno, hombre, azkenien bera da, ez? Minutu gitxa jokatu da bena aurrien, baina, bueno, beste jokari batzuk badeko guz. Eta, bueno, ontxe da, momentu gona, euren eufugola egiteko eta euren golak esartzeko, ez? Neri preokupazio ez dekat gola esartze, ez okite aukerak, ez? Eta ni pentsatu ise biogule, azkenengo partiduz gehiago sartu golik, baina poste bi jo genuen, beste aukera bat ero bi bai auki genuen, bueno, pentset hor genuen, ez? Baina beste partidu batzuetan aukera ipez dugu egin. Era berean Betisek golazko jasotzen ditu, hori aprobetxatu behar zuen? Bai, egize da, ez? Pentsu gehien enkajo da bena da, edo pentsu bai ez, eta egize da, baina, bueno, eurepe hastien lanengo abien, hoxe, ez? Hor mejoretako eta kontraizuk ezetiko hainbeste aukera, ez? Bueno, normalien partio batetik bestera asko aldatzen da, normalien, baina, bueno, ikusiko gu, guk ondo egoten gaien, erdikanpotik aurrera, eta aukerak okiten dugu zen. Okiten badugu aukera, seguru, hor golak sartuko guzela, ez? Baina, claro, gero bebai atzien ondo gomiga. Azken denboraldietan ondo moldatu zarete Villamarinen bi berdinketa lortu duzuen, hori ondo da? Bai, beti, puntuketaratie beti hona da, ez? Azkenien esaten da, puntu bat eta datu zunien, bi galdu zule. Nik ez dut ikusten nolan, ez? Azkenien, zu puntu bat eta datu zu, beste puntu bat eta daten dago. Hor, puntu bat geratzen da kolgaute, hor inor entzat, baina puntuek suma hau itxuzu, ez? Eta azkenien, astiro suma bida, ez? Ez dakizu noz lortu bezun irabaztie, edo galdu, eta, bueno, ezin baduzu irabazi, puntu hona da. Estilo ezberdinetako taldeak zarete, non uste duzu egongo dela partiduaren gakoa? Azkenien asmatu ero ez, batzutan izaten da, ez? Aukerak etxen bozuz eta etxen botzu aukerak gero da, hoxe, asmatu. Eurek azkenengo partiduen esaben nahi aukera asko, eta, bueno, horren lana behingo abien, ez? Ez que azkenien partidue,
edo atakin edo defensan txarra izaten bada beste txarra izaten da, ez? Orduen, nik pentut, eurek haungo azte euren lana itxengo zan hori dana aldaketi, ez? Bakarri jokue, burue eta dana, eta jentia rekupereti ebe bai, ez? Eta orduen, nik ez topetzetan partidu duela itxengo dala, ez? Eurek euren etxein jokatzen dabe, eta azkenien publikoa bari da, baina azkenien beste gauza bada. ¿Te preocupa ser el equipo de la liga que menos goles marca, además ahora que no vas a Sevilla sin dos de los delanteros disponibles? Más que preocupar los goles, me preocupan las ocasiones que hacemos. El otro día pegamos 2 palos y hicimos otro par de ocasiones que bueno, que sales contento más o menos de eso, pero sí que ha habido partidos en los que incluso hemos puntuado que no hemos hecho ocasiones de gol, ¿no? Igual hemos llegado una vez y hemos hecho un gol y eso nos ha dado, ¿no? Y eso no me vale, eso es lo que no me vale. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? El tener ocasiones. Si tienes ocasiones, las metes, seguro. Si tienes pocas y metes, esos son 1 o 2 partidos, ¿eh? Y llegará cuando no metas, te metan un gol y pierdas el partido. Entonces, a mí lo que más me importa es poder hacer ocasiones de gol. El Betis suele conceder ocasiones por su estilo de juego. ¿Qué tipo de partido esperas? Sí, abierto. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que vienen de un mal resultado, de un mal partido, y me imagino que también habrán trabajado toda la semana pendientes de un poco de todo, ¿no? De que encajan goles y de que no han metido goles en el último partido, ¿no? Y sobre todo trabajo mental también, ¿no? De sentirse fuertes. Es diferente jugar fuera que en casa. Ellos pensarán eso por lo menos también para coger energía, y bueno, nosotros tratar de hacer un partido bueno fuera de casa, tratar de seguir un poco la misma dinámica fuera de casa, estamos puntuando bastante, ¿no? Y que no sea como en el último partido Huesca, que creo que no merecimos el punto que nos sacamos, que sea como algún otro partido anterior, que sí hemos hecho las cosas mejor, y bueno, y a partir de ahí a ver quién es mejor. ¿Crees que puede ser un partido vistoso contra el Betis, teniendo en cuenta que son equipos con diferentes estilos? Sí, al final ellos han cambiado un poco también, no cogen tantos riesgos en salidas de balón como cogían años anteriores, pero sí tratan de salir desde atrás. Eso a nosotros también, para lo que nosotros queremos hacer, también nos beneficia, porque nos da esa posibilidad de poder apretar, pero claro, tenemos que ser ese equipo que podamos apretar, y que no hacemos un equipo largo, ¿no? Si entre la línea de delanteros y la línea de defensas hay mucha distancia, lo normal es perder. En Huesca, que pasó eso, empatamos, pero no merecimos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer primero es méritos nosotros para poder ganar. Una de las claves puede ser ponerse por delante en el marcador. También porque ellos tienen una plantilla pues hecha para disputar metas más importantes de las que están ahora, por ejemplo. Entonces, en el momento si empiezan perdiendo, pues pueden ponerse nerviosos, pueden precipitarse en querer ganar el partido y tener más opciones nosotros de hacer algún otro gol, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tampoco, aunque nos metan gol, podemos venirnos abajo, sino que al revés, tenemos que ser fuertes, y en ese sentido sabemos que van a ser 90 minutos duros. En los 3 últimos partidos fuera de casa, el Eibar ha tenido 7 de los 9 puntos, entre ellos ganar en Sevilla. Ahora vamos ahí sin Quique. ¿Nos toca mucho la baja de Quique? Hombre, trastoca en el momento que pues es el delantero que más minutos ha jugado, que más goles ha hecho, pero bueno, para eso tenemos las plantillas, ¿no? Para estas circunstancias, cuando se lesiona la gente, está sancionada, entonces tenemos que sacar los partidos, y es cuando se tiene que reforzar el equipo también, ¿no? No me vale decir, es que me ha faltado uno, me ha faltado el otro, no. Cuando falta la gente es cuando los equipos se tienen que hacer fuertes. ¿Por qué crees que al Eibar le está costando menos marcar goles fuera de casa que en Ipurúa? No sé, quizás en casa tuya el contrario viene más a esperarte, entonces te cuesta más generar esos espacios. Cuando vas fuera, el contrario pues arriesga más en salida de balón, en jugar con las líneas más adelantadas, y luego tú puedes aprovechar esos espacios que te puedan dejar. No sé, puede ser esa, pero también es verdad que ha habido partidos de esos, ha habido otros partidos
estamos poniendo siempre el ejemplo de Huesca, que no ha habido nada de eso porque ellos jugaron bastante mejor que nosotros y fuimos capaces de empatar, ¿no? A veces el fútbol también es un poco de suerte. Vuelve Inui al Villamarín. ¿Tendrá opciones de ser titular o de jugar unos minutos? Sí, siempre que pueda estar en convocatoria, que va a estar, tendrá esa posibilidad de poder jugar o de titular o minutos, ¿no? Es un jugador que nos está dando, es un jugador que al equipo le viene bien, que ha habido momentos, el otro día no jugó, pero que al final está jugando bastante más que lo que se queda en el banquillo, ¿no? Entonces esperemos que si el rato que juegue y si juega, pues que nos dé y que nos ayude a ganar. El domingo cumpliste 200 partidos en primera con el Eibar, seguramente es un dato que no tenías en mente. ¿Significa algo esa cifra o eso es un poquito circunstancia de estar muchos años? Sí, hombre, es circunstancia de estar muchos años, pero el estar muchos años no creo que es circunstancial, creo que es porque algo se hará bien, ¿no? En el mundo del fútbol, hoy en día no, llevamos años ya que en las cosas, y yo lo he vivido en mis carnes, que si no salen bien las cosas, nadie duda en echarte, ¿no? Y si son 200 partidos en primera división lo que llevamos, es señal de que algo se hace bien, ¿no? O de por lo menos los que mandan en el Eibar que consideran que estamos haciendo bien, ¿no? Es una buena señal. Además es el Eibar, pues eso es de continuo en primera, que tampoco estamos pasando demasiados apuros para mantenernos, porque sí es verdad que mitad de temporada parece que estamos mal o a algunas alturas de la temporada, pero luego resulta que al final de temporada pues nos sobran 2, 3, 4 jornadas para librar la categoría, y bueno, eso es algo bueno, ¿no? Yo creo, el que un cuerpo técnico pueda decir que lleva mucho tiempo en un club. Y una última pregunta referida a Maradona, un jugador, bueno, que prácticamente era un poquito mayor, pero de la misma edad que tú, lo has vivido como jugador y también, bueno, lo has visto como futbolista y también como entrenador. ¿Qué puedes decir de eso? A ver, es 4 meses mayor que yo, no es más, 4 o 5 meses. Somos de la misma quinta casi y, a ver, yo creo que ha sido un grande, no sé si el más, ¿no? Porque comparar futbolistas de distintas épocas es muy complicado, ¿no? Pero lo que ha hecho él con su selección, con el Nápoles sobre todo, cómo ha jugado él en los campos que se jugaban en aquella época, que no era ninguno igual al otro, sino que eran todos completamente diferentes. Venías aquí arriba al norte y los campos estaban embarrados, ibas al sur y los campos parecían carreteras de lo duros que estaban. Y él, en esas circunstancias, hizo maravillas, ¿no? Ahora mismo, vas a cualquier lado que vayas, el campo normalmente está bien, ¿no? Es más sencillo en ese sentido. Y también yo creo que antes daban muchas más patadas que ahora. Antes había muchas menos cámaras y se repartía mucha más leña que ahora. Ahora se ve todo lo que pasa en el terreno de juego. Entonces, creo que tiene mucho mérito lo que hizo él como futbolista, lo que ganó, y creo que es una pena que sea tan pronto.